Continuamos con la conferencia del doctor Dagoberto Charri Rivas, jueces de garantía y constitución. El doctor Dagoberto Charri Rivas es abogado egresado de la Universidad Libre, profesor de la Facultad de Derecho de las Universidades Libre, Católica y del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, profesor de los institutos de estudio de la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación, conjuez de la Corte Constitucional, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia. Démosle la bienvenida al doctor Dagoberto Charri Rivas. Okay. ¿Listos? Primero que todo, permítanme expresarle la inmensa satisfacción que experimento de estar con ustedes esta tarde, haciendo un inmenso esfuerzo de tipo físico, pero atraídos por el canto de sirena de la señora que sabemos. Aquí estamos cumpliéndole a Tuluá, a sus estudiantes, a sus magistrados, a sus jueces y a sus mujeres. Por supuesto, primero a ellas. He escuchado con la mayor atención las disertaciones que se han hecho aquí. Y quiero referirme a la tendencia marcada en este país, que se copia tardíamente las modas que van imperando, no solamente en el vestido de las damas para convertirlas en instrumentos perpetuos de seducción, sino también en materia jurídica para pensar y creer que nos logran convencer y descrestar con la moda de última hora. Aquí la oralidad es un mito. La oralidad es lecturabilidad. Y pruebas al canto. Un caso que es icónico en el país, que es el del exministro Arias, que le dicen el Pincher Arias. Un hombre que no pertenece al sindicato antioqueño, pero logró ascender en procura de su propio destino a base de esfuerzo, de lucha y de perseverancia y de constancia. Y casi llega a la presidencia de esta república. Si los miembros del Partido Liberal no votamos por Noemí, el Pincher estaba olfateando a la mayor altura de la conducción del Estado hoy. Puso más de 1 millón de votos. Digo que es icónico el caso de él porque tiene que ver con lo que estamos anunciando de la Constitución y los jueces de garantías. Espero que aquí hayan muchos. Si ustedes recuerden la diligencia de imputación que le hicieron por parte de la doctora Vivian Morales, que a la sazón era fiscal general de la Nación, ella con su computador y 2 magistrados auxiliares fueron leyendo durante 7 horas una serie de cargos y de conductas que implicaban la razón por la cual se compelía al señor a asumir una compostura en un proceso penal. Ministerio Público que está anunciado que va a salir del proceso penal de la ley 906 y en buena hora lo propuso ayer el fiscal general de la Nación. El Ministerio Público no tiene nada que hacer en el proceso penal que está rigiendo a partir del año 2005 en Colombia. La maniobra política del procurador Maya permitió que se quedaran allí. Simplemente, perdóneme la expresión, yo soy directo, estorbando el proceso penal y recordándole al juez y a la Fiscalía
que no puede dejar vencer los términos porque la persona gozaría de libertad. El fiscal no fue inferior y leyó 7 u 8 horas también. Por supuesto, el defensor emuló en las horas de lectura. Ellos hacen todos un curso adicional en el IPLER, que queda en Bogotá, en la autopista con la calle 100, que se llaman Ayudas Americanas de Lectura Rápida. Y leen, digamos que bien, inteligible por lo menos. Vino entonces, que como es aforado, porque fue ministro, le correspondió a un magistrado del Tribunal de Bogotá, para mi suerte, mi orgullo, oriundo del departamento del Huila. E hizo una lectura similar, cronometrando como el doctor que me acaba de preceder en el uso de la palabra. Nos salvamos por 2 segundos, si no nos deja el avión. Para decir que el señor no tenía derecho a la libertad, porque como había sido ministro de Estado y había visitado a sus congéneres en la cárcel La Picota donde se encontraban presos, estaba incidiendo en el contenido de los testimonios que iban a recepcionarse en ese proceso. La sentencia de constitucionalidad 477 del 2001, magistrado ponente del doctor Rodrigo Escobar Gil, es que me había olvidado que tenía derecho a caminar, estableció las 3 circunstancias especiales que permiten que con una medida cautelar, preventiva, transitoria, se pueda limitar el derecho a la libertad, que es la razón de existir de los hombres sobre la faz de la tierra, doctora. Nacimos para ser libres. Y el artículo 28 de la misma Constitución prevé en qué casos se puede limitar la libertad de los colombianos. Y nos encontramos con la situación específica que el señor lleva más de 256 días preso y no le han dado la libertad, mereciendo notas editoriales, por ejemplo, del Espectador, que dijo una cosa: ¿hasta cuándo? Que faltan 14 testimonios, vamos a esperar que se cumplan. ¿En qué tiempo? En el que sea indispensable en un país donde el sistema colapsó hace mucho tiempo. Aquí hay más de 1.500.000 procesos que no se mueven. No basta denunciar ante la Fiscalía porque no hay posibilidad de que con tanto trabajo y tan pocos funcionarios la Fiscalía pueda estar al día, y no estará jamás al día. Falta una última ponencia y votación en el Congreso Nacional para que le den facultades al presidente de los colombianos para convertir la Fiscalía en un supraorganismo en manos del doctor Montealegre Linet, a ver si podemos corregir, enmendar y superar inmensas y profundas dificultades que tenemos. Ustedes oyeron hace unos minutos a la distinguida doctora, debe estar comiendo almojábanas ya, y pan de bono, la doctora, contando de qué manera se van variando las tesis en el seno de la Corte Suprema de Justicia para hacer casi nugatorio el 474 que ella comentó aquí, de la inmediación, la concentración y la inmutabilidad de la rama jurisdiccional para que no hubiese cambios en los funcionarios, que aquí ocurren, como ella ameritó, por circunstancias que se dan a través del manejo de los funcionarios de la rama jurisdiccional. ¿Cuál es la tesis? ¿Qué dice la Corte Constitucional? El derecho a la libertad es un derecho preeminente, que tiene una base sustancial absolutamente incuestionable, que es la presunción de inocencia, que se abroquela y se defiende y se sostiene mediante un procedimiento especial que se llama el indubio pro reo.
hasta que no haya una sentencia ejecutoriada que demuestre que yo violenté la ley sustancial de este país en materia penal, yo no podré estar privado de la libertad, sino circunstancialmente. Primero, para que yo pueda asegurar que comparezca. 2, para que no haya daños para la víctima o para la sociedad. Y 3, que es lo más importante, para que yo no pueda interferir en el proceso de práctica y orientación de las pruebas, para que no pueda incidir distorsionándolas. Eso es lo que dice la Constitución y la ley. Pues bien, en el caso del pincher Arias, que todos lo vimos a su señora esposa arrodillada, una posición dificilísima para las damas, complicadísima, doctora Patricia, abrazando al pincher, sobrecogido de espanto los dos. Todos los hombres que vimos ese espectáculo lloramos y se sentía en el país el tic-tac isócrono de las lágrimas cayendo sobre el cemento. Yo me conmoví. Pues sigue preso. 3 veces los distinguidos magistrados de garantías le han garantizado que seguirá preso. Primera observación e inferencia. ¿Qué garantizan los jueces de garantía? La detención. Vamos a poner ejemplos. Lo importante de la teoría, doctores, ya ustedes escucharon aquí a los expositores, y aquí hay un grupo de profesores muy distinguidos, no es la teoría, que es un proceso mnemotécnico, en que uno se aprende de memoria algunas cosas, y cuando tiene problemas de mnemotecnia toma ginkgo biloba en las mañanas para fortalecer la memoria, y sigue repitiendo exactamente lo mismo, hasta los mismos chistes, cada año que venimos aquí. Uno no se acuerda cuál fue el chiste que echó, pero es el mismo. Además van a Cartagena y dicen el mismo. Y van a estar en Medellín y no cambian de chiste. Porque el ginkgo biloba, el de Millonarios, para cierto distinguido profesor que viene aquí a combatir al Santa Fe. Entonces yo lo que pretendo es decir cosas actualizadas. No hablar tanto de los celtas y los iberos, y los godos y los visigodos que aquí abundan en este país. Quiero contar lo que pasó ayer, antier, para que miren ustedes. ¿Para qué sirven los jueces de garantías? Hace 2 o 3 días, un nieto asesinó a la abuela de 90 años. Dijo la prensa, y se le ve en la cara, aunque yo no soy amigo del fisionomismo. Aquí hubo, en el caso de Colmenares, hay un abogado ahí, muy importante él, por lo menos en lo que cobra. Presentó 119 pruebas para demostrar que Laura Moreno no concurrió al homicidio, óigame bien, de tipo sentimental de Colmenares. Y ha insistido mucho, ya en otro proceso lo habíamos tenido, hablando de un aparato que se llama el cardio-neuropsicograma polígrafo de Berkeley o lie detector o detector de mentiras. Entonces el fiscal González, para no ser inferior, trajo a una señora que se llama Rita Karanauskas, que es un polígrafo humano, femenino, claro. Las mujeres no necesitan polígrafo para detectar la mentira de su amado. Con solo mirarle la cara uno sabe, y el grado de trasnocho, ya saben por dónde anduvo y en qué andurriales se perdió el señor la noche anterior. Pero esta Rita la trajeron para demostrarnos que con base en el movimiento de los párpados, ella descubre si está diciendo la verdad o la mentira. Cuando yo la vi, entonces dije, si esta dama fuera a Neiva, donde hay un diputado que le dicen bombillo flojo, porque parpadea todo el día. Le dije, donde lo vea Rita lo condena a cadena perpetua.
No hay nada que hacer. Rita es una heroína nacional. ¿Qué tal eso? Pero eso se lo inventó el fiscal González para ponerse al día con el doctor Jaime Granados Peña, excelente abogado nacional. Pero volvemos a lo de la señora, porque hay que mostrar el caso concreto, cómo funciona la ley. El tipo aceptó que la asesinó, previamente la violó y luego le introdujo instrumentos agresivos por las partes nobilísimas de la veterana, no en materia sexual, sino por el paso del tiempo, de la abuela. Pero dijo a la prensa, y no verle la cara al señor, no porque la Rita Karanauskas lo haya examinado. Pero el juez de garantías es el único juez en la ley 906 que puede decretar pruebas de oficio. El juez del conocimiento no lo puede hacer. El artículo 361 de la ley 906 dice, el juez no podrá decretar pruebas de oficio. Antes se ha producido una sentencia de 24468 que trató de decir, y lo dijo la Sala Penal de la Corte, que el juez del conocimiento podía decretar las pruebas de oficio en ciertas y determinadas circunstancias. Muy bien. Óigame, Silva. Usted comunica ya que por su exceso verbal yo voy a llegar retardado, pero que usted pide que me privilegien mi regreso a Bogotá en esta noche. En cambio yo sí. Entonces miren esto. Si se dijo ignora, es decir, esa conducta es tan anormal y tan animal y tan psicopática y tan enferma que el juez de garantías tenía la obligación de decretar una prueba para que le hicieran un examen psiquiátrico para demostrar que es un inimputable. Y no lo hizo, porque tiene la función pero no la usan. Porque la pusilanimidad intelectual en este país es lo que predomina, la cobardía de los que tenemos las facultades y el deber de hacerlo. Veníamos en el avión hablando sobre eso. Ese tipo es absolutamente inimputable, como fueron inimputables otros tipos que tampoco tuvieron defensa en el país. Les voy a decir quiénes son. El coronel comandante de la policía en el departamento del Tolima, Aldana, que mató a su esposa y que se hermana con un Viñas del departamento del Atlántico que la asesinó un 31 de diciembre hace 2 años. Les quiero contar 2 o 3 cosas para que miren cómo el abogado de hoy tiene que ser una persona que razona, que piensa, no que sepa. Para saber, Jingo Biloba, doctor. Y resistencia física. A mí me encanta cuando yo oigo aquí que duran 1:30 dando el currículum vitae del profesor. Mera resistencia física. Eso no me seduce a mí. En cambio, los ejemplos sí conmueven. Miren esto, que es importante. Los dos, Viñas y Aldana, sabían que sus esposas tenían amante. Perfecto, eso ha cambiado mucho ahora y la situación sexual ha evolucionado mucho, doctor. Ambos le patrocinaban la venida de sus amantes. La una lo traía de Italia y la otra la traía de Costa Rica. Me parece importante que no repitieran con colombiano. Dos, ambos se salían de la casa la noche que llegaba el amante para que ellas pudieran retosar, evacuar.
disfrutar. Perfecto. ¿Cuándo las mandaron a asesinar o las mataron ellos mismos? Cuando descubrieron, violándoles la intimidad en el computador, que se iban definitivamente con sus amantes. El uno le pegó unos balazos, el otro le pegó primero con un bate, cayó, luego la asesinó a golpe, luego la desprezó, literalmente porque era policía experto en investigación científica. La fue diseccionando. Luego la empacó en maletas de la basura y la repartió por 37 municipios del departamento del Tolima. Huira Tabaquileanco respondió 40 y cuántas, doctor. 42. Seguro estoy hoy, les digo a ustedes, que ambos son dos inimputables. Tienen un problema al estilo de Jekyll y Mr. Hyde, doble personalidad. Y ningún defensor fue capaz de demostrar eso. Le metieron ya 30 años, 37 años a cada uno. Porque no utilizamos el conocimiento científico al servicio de la justicia. Entonces regresemos un poco. Hoy hay la sensación en el país, y eso fue lo que escuché ayer del doctor Montealegre Linet, que está totalmente colapsado el sistema. Entonces va a pedir facultades extraordinarias para modificar sustancial y sustantivamente todo el procedimiento, adicionando que como viene un periodo post-conflicto, entonces tendremos que utilizar una justicia transicional que va a imponer medidas distintas al mero encarcelamiento, doctores. Estoy hablando ante las personas más distinguidas en derecho en este departamento y en este país, que son ustedes. Y una cosa que siempre veo, doctora Balanta, es que vienen permanentemente cada año, no las mismas personas, sino unas que se identifican y otras nuevas que van incrementándose, que son una inmensa juventud ávida de conocimiento, porque aquí viene gente muy importante, excepción hecha de este modesto conversador. ¿Cuál es el problema entonces que tenemos hoy con la Fiscalía? Que 3 elementos básicos nunca funcionaron. Primero que todo y antes que todo, los jueces de garantías. En Bogotá los jueces de garantías, como no había presupuesto, fueron los fiscales que los pasaron a jueces de garantías y siguieron siendo fiscales, acusadoras, condenadores. Carsobios se llaman los jueces que cuando tienen que pedir la absolución lloran amargamente. Hubo un coronel aquí hace Ñungo, los que tenemos canas, doctor, no por haber sufrido de susto, sino por el paso inexorable del tiempo. Hubo un coronel Ñungo que le pidió a la justicia colombiana que invirtiéramos la noción de presunción de inocencia para presumir culpables a todos, que era mejor condenar en abundancia, no importa que uno que otro fuera inocente, dijo el coronel, que era de lo más avisado y avesado que tenían los uniformados colombianos. Entonces viene ahora, ¿qué dijo la comandancia allá en La Habana? No vamos a entregar las armas para que nos metan a las cárceles. Nosotros a eso no le jalamos. ¿A dónde quieren llegar ellos? Al Congreso Nacional, que es una cosa agradable, bien paga, bien presupuestada, con avión gratis, con todas esas cosas importantes, porque Timochenko dijo, yo no soy inferior a ninguno de los senadores, y menos a Roy Barrera, un médico que tienen ustedes allá en el Congreso, un tipo de Cali, que ahora resultó hasta jurista. Y poeta y escritor, para más gravedad todavía. Ya es médico homeópata, para completar. Estudió homeopatía en el SENA. Y ha tenido dificultades para graduarse en medicina, pero es el presidente del Congreso Nacional. Entonces se pregunta uno, ¿puede uno con esta justicia que hay ahora imperante en Colombia enfrentar un posconflicto? No va a ser posible, entonces le van a dar facultades y ojalá esto cambie. Montealegre sabe derecho, a mí me gusta.
que vaya a intentar innovar. Pero el primer problema que tuvimos son los jueces de garantías que no garantizan los derechos fundamentales, que es la razón de ser de la institución. El artículo 250 de la Carta, doctoras, tienen que leer la Constitución, o siempre serán medios abogados. Digo mal, un cuarto de abogados. El que no lee derecho constitucional no puede andar fallando negocios ni metiendo a la gente a la cárcel porque no sabe de los derechos fundamentales. Óigame lo que pasó con eso. El artículo 250 fue modificado por el acto legislativo número 3 del 2002, artículo 2, que dijo, créase un juez garantizador de los derechos fundamentales de las personas que concurran al proceso penal. Es el juez constitucional por excelencia. Y le dieron facultades regladas que existen en la Constitución, las normas y en la Ley 906. Muy importante el juez de garantías. ¿Qué ha pasado con ellos? Pero eso fue el primer fracaso. El juez de garantías tiene dos problemas fundamentales. Primero, es un juez municipal. Un juez municipal no es que sepa más o menos derecho que los demás, no estoy diciendo eso. Le falta un proceso experiencial o de experiencias que lo vaya habilitando en el desarrollo del derecho para demostrar cuándo se conculcan derechos fundamentales. Punto primero, debe cambiárselos, ojalá la reforma lo contemple, siquiera a jueces del circuito, por lo menos. Y dos, tienen que ser especializados en derecho constitucional. No basta saberse el Código de Procedimiento Civil, no basta saberse a Günter Jacobs y a Klaus Rosin y a Wilhelm Hassemer. No, la Constitución que consagró el derecho inalienable de los hombres a su libertad. Después de la vida, y en veces más importante que la vida, el derecho a la libertad. Pues no lo hemos podido poner a funcionar y les voy a dar 2 o 3 ejemplos sobre eso, además de eso. Hace unos meses, una señora le robó un niño a otra muchacha. La niñita tenía 23 días de nacido y se la llevó. La prensa muestra todo eso. Si ustedes ven el canal aquí que se llama el 147, que se llama Cable Noticias, ahí hay una cosa que se llama 360 grados, ahí suelo intervenir yo para hablar como estoy hablando aquí. Muy bien. ¿Qué dijo el juez de garantías cuando la muchacha se entregó y la capturaron? Dijo, no va a la cárcel porque no le irrogó ninguna ofensa a la niña. Y pero no puede ser normal este tipo de la cabeza. Este tipo tiene que hacerle un examen para declararlo interdicto y pensionarlo por imbécil. ¿Sabe qué argumentó? Que le había dado pecho porque la señora había perdido a su muchachito y estaba sustituyendo al hijo para seguir engañando a su varón. Pero pensaba yo, darle alimento a una señora que le puede transmitir múltiples enfermedades, vía pectoral, doctor, y no le irrogó ni un daño si la sacó del seno de su familia. El más grande delito que puede haber es el secuestro y de un niño de 23 días, por Dios. Y entonces dijo el iluminado, el enviado, que eso no le irrogaba ofensa a la niña porque no la mató. Por fortuna tuvo segunda instancia y revocaron y debe estar allá presa como donde no debe salir por lo menos en un tiempo muy largo. Punto primero. Punto 2. Viendo casos palmarios esto. Había aquí un tipo de apellido Restrepo que escribió un derecho que se llama el derecho a la ternura. Ese Restrepo fue el comisionado para la paz del doctor Álvaro Uribe y ante él se entregaron muchos de los paramilitares que había en el país y finalmente lo denunciaron por la entrega de un frente que se llamaba Casica Gaitana en el departamento del Tolima, donde los que intervinieron se fueron y sacaron del bronce y del cartucho un poco de mendicantes, los arrastraron durante unos días y los presentaron para que siguieran devengando dineros. Hasta ahí perfecto. Fuimos a la audiencia, yo lo sigo por televisión y voy allá, porque me gusta medir lo que voy a decir aquí para no pecar de exagerado y de injusto. Dijo la juez,
de garantías de primera instancia. Este hombre es sumamente peligroso, porque se prestó para que le birlaran al Estado mucho dinero, por consiguiente va preso. Apelaron de la decisión, por fortuna no tiene segunda instancia. Había una juez del circuito adjunta. Yo no sé adjunta de qué sería, pero adjunta de alguna vaina estaba ahí. O apunta de alguna manera, pero estaba ahí. Y revocó la dama. Me enterneció a mí por eso, porque oiga lo que dijo. He hecho una interpretación sociológica y transversal de la situación de Restrepo. Y en esa razón y por virtud de esa interpretación transversal me fui para el Bronx, dijo ella. Y averigüé cuánto valía ya una K-47, que en este sitio suena a gloria, por pertenecer a los militares. AK-47, dijo, vale el 50% menos de lo que cobra Indumil al gobierno nacional. Por ende, me permito recomendarle al presidente de los colombianos que no le vuelva a comprar fusiles a Indumil, sino aquí en el Bronx, a las 10 familias que controlan la compraventa de los instrumentos para producir la muerte. Pero óiganme, para que miren en dónde va la institución del juez de garantías. Como era segunda instancia, no había más actuación, entonces le propusieron una tutela. El tribunal se honró diciendo lo siguiente: esa tal interpretación transversal se la está inventando la autora. Y no es el BRON el fuente de información y de ilustración de ningún magistrado o juez de Colombia. Por consiguiente, nulítese la decisión de ella y repítase la decisión. La juez, ninguna pendeja, perdóneme la expresión, mantuvo su decisión porque si la cambiaba quedaba incursa en prevaricación. Pero llegó finalmente a la corte, se dieron sus mañas y la llevaron hasta la corte. La acusaron de todos los delitos a partir del prevaricato, abuso de autorización, denegación de justicia, cuanta vaina hay, hasta el prólogo de la Constitución, el preámbulo le metieron a la pobre mujer. Le tocó irse del país porque la iban a asesinar. Todas estas cosas que demuestran falta de seriedad y del conocimiento constitucional están postrando a los jueces de garantía. ¿Qué quiero decir con esto? Para ser breves, porque el doctor me salvó por 11 segundos. Tenemos que redefinir la situación. Primero, si tiene que haber jueces de garantías, serán por lo menos jueces del circuito y demostrarán que tienen idoneidad en el manejo de los derechos fundamentales. La teoría de los derechos fundamentales no se aprende en la Universidad Central, por aquí debe estar nuestro noble decano, que nos honra aquí además. Mañana, por lo menos en el almuerzo estuvo. No creo que las conferencias haya persistido. Para manejar la teoría de los derechos fundamentales no basta saberse la dogmática del derecho penal, la ley 599 del 2000, no señores. Ni ninguno de los códigos de procedimiento penal tienen que abrevar en el modelo constitucional del año 91 que creó la teoría de los derechos fundamentales. Que a partir del artículo 1 de la Constitución, que habla de la dignidad de los hombres sobre las cuales se reconstruye este país como nación unitaria. Concepto de dignidad del cual dimanan todos los demás derechos fundamentales de los hombres, doctores. Y volver a una cosa que me parece importante. Ayer antier hubo un problema con un concejal de Bogotá, un Jorge Durán Silva, que lleva 27 años de concejal y él no sabe que existe la Constitución. Él no se ha enterado de eso. No tiene para qué enterarse, porque para ser concejal, diputado, representante o senador no se exige ni siquiera que sepa leer y escribir. El presidente de la Cámara firma sin leer. El presidente del Senado también firma sin leer. Y eso salvó a Valery, la reina. Firmó en una notaría un auxilio que le daban, que no era reintegrable, de 305 millones. Y dijo el abogado expedito, además:
si no está obligado a saber leer el presidente del Senado, que además es hijo de un expresidente que hizo la Constitución de Colombia primero? Tampoco el presidente del Senado, menos esta verdad. ¿Qué tal bella e inteligente? Sería una bomba de una explosión permanente. Y la absolvieron. Es que si no moviera risa, uno no podía contar estas cosas aquí. Absuelta por absolutamente ignorante, con ignorancia invencible, le agregó. Sigue actuando en la televisión con mucho éxito ella. Hay que abrevar en la Constitución, doctores, miren. Estoy hablando del derecho a la igualdad, que aquí se compaginó. Igual es el presidente del Senado, de la Cámara y la verdad. Dijo el concejal, estaban hablando de movilidad, dijo lo siguiente: yo le pido a la doctora tal que hágame acompañar de una dama que sienta gusto por los hombres. Me parece bien, me parece oportuno esa advertencia. Ahora que las cosas han cambiado tanto, uno tiene que estar precisando los hechos. Dijo el bárbaro, pero no me vaya a mandar a una mujer de esas que no le gustan los hombres, es decir, unas mujerzuelas, y la calificó el bárbaro, porque no ha leído la Constitución. Pero no es solamente el concejal de Bogotá, Jorge Durán Silva, se llama el bárbaro, sino que un diputado de Antioquia dijo una cosa peor: no le vayan a meter ni un solo peso al Chocó, porque eso es como echarle perfume a un bollo. Siglo XXI, igualdad de derechos. Y luego llamaron ayer o antier porque alguien dijo que en Segovia, que está de moda ahora, porque condenaron al patrón de Segovia a 30 años. Y alguien dijo que en el pueblo minero de Segovia había mucha prostitución. Y dijo el tipo, no es cierto. Lo que pasa es que todas las mujeres de Segovia son mujeres calientes. Frente a la calentura ya la cosa cambia. Y entonces, en 360 grados, yo estaba poniendo esos ejemplos, pero eso no es nada. Un senador de la República tiene 47 años de senador. Habló de una relación sexual excremental y escatológica. Maloliente la cosa, quiso significar el tipo. Y óigame lo que pasó. No hubo una sola autoridad ni en el Senado, ni en la Asamblea, ni en el Consejo, ni en el municipio de Segovia que sancionara a los miserables que no han entendido que el artículo 13 de la Carta Constitucional tiene un sentido inmensamente profundo y de gran humanidad. El artículo 13 que habla de la igualdad, doctores, no es la igualdad formal frente a las leyes, que no existe la igualdad, ni la igualdad de oportunidades frente a las situaciones de la vida. Lo que está diciendo el artículo 13 al hablar de la igualdad es el derecho a que haya, óigame bien, con respecto a los demás, otredad y alteridad. Es decir, unas minorías que aman, sienten, sufren, padecen y disfrutan de manera distinta a otros sectores de opinión con los cuales tenemos que aprender a convivir racionalmente para resolver con inteligencia los conflictos de esta sociedad. El artículo 13 lo que establece es el derecho a ser diferentes. Y es mi derecho, cualquiera que sea mi gusto erótico, porque no es un problema de mucosa pituitaria, sino de afecto y de alma. Estoy haciendo la apología, ¿sí ve? Advirtiendo que no milito en ninguna pequeña minoría de esas. Eso, que soy lesbiano, sí, dijo la doctora. Todo esto para volver a los derechos fundamentales.
el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la intimidad, todas esas cosas que nosotros manejamos, para que sea juez de garantías tiene que demostrar que domina los temas, que va del artículo 11 al artículo 95 de la Carta, aquí en Colombia, del 14 al 29 y al 31 en España, Constitución del año 78, donde nosotros nos copiamos, porque aquí nada es original, y del 2 al 17 en Alemania, advirtiendo que los derechos fundamentales no están aquí por fortuna o por infortunio, pegados a una sola norma, sino que los tenemos repartidos. Por ejemplo, el 228 y el 229 también son derechos fundamentales. El primero se refiere a la supremacía del derecho sustancial sobre el derecho adjetivo y el segundo se refiere al acceso a la jurisdicción para resolver los conflictos. Eso es lo que estamos mirando. Ya la doctora me trae aquí. La llaman Patricia la conculcadora. Miren esto. Vuelvo al caso. Ese fue el primer fracaso que tuvimos con los derechos de los jueces de garantías. No piensan, no saben, no estudian, no conocen, no se han metido con sus sentimientos y su inteligencia en el mundo fenomenológico que representa la posibilidad del cambio nacional. No lo hacemos. Juez de garantías lo coge un fiscal experto. Primero lo conmueve y luego lo seduce y finalmente meten al tipo a la cárcel. De manera provisional, 2 años y medio, 13 años, dijo el tiempo, ¿cuánto tenemos que esperar? Dijo Alfonso Gómez Méndez, no hay derecho, uno que presume de candidato liberal y que fue fiscal general de la Nación y procurador general de la Nación y tolimense, bebió allá en un riachuelo que pasa en el pueblo y quien toma agua ahí queda de candidato presidencial ad eternum. El tipo se fue de bruces, casi se suicida y ahora no se quita el chacó. Candidato presidencial, pero dijo no hay derecho a que ya no quedando sino los 4 testigos del Pincher Arias, no lo suelten porque los va a inducir, será para que le mejoren la situación jurídica que tiene. Hay un Tapias, porque es que esto de la situación jurídica es muy importante, tiene del artículo casi nada, el principio de oportunidad que no funciona en Colombia. Y entonces llevaron 321 y siguientes en adelante para suspender, interrumpir o renunciar a la acción penal. Entonces miren esto, llevaron a un Tapias que se robó todos los millones de pesos en Bogotá. Y la propuesta fue que aceptaba 14 años de cárcel, pero en su casa. Le sustituían la intramural por la casa. 13 años uno soportando a la misma dama todos los días, todo el tiempo, en la mayor tortura que recuerde la historia de la humanidad. No hay derecho. No hay derecho a eso. Un país que por fortuna acabó con la bigamia, porque lo sancionaban a uno doble vez, lo metían a la cárcel y lo obligaban a mantener la otra. Eso se acabó por fortuna. ¿Qué es lo que yo quiero decirles a ustedes? Opinen, escríbanle al Tiempo, al Espectador, a los organismos, al Congreso. Una gran declaración nacional, los estudiantes deben movilizarse, los profesores deben hacerlo con sus alumnos para producir cambios fundamentales. Además de este juez de garantías que no garantiza nada, porque no sabe de nada, porque se aprendió de memoria del 306 al 316. Si aquí hay alguno, les ruego levantarme la mano y decir, yo soy la excepción en América Latina y le rindo tributo nacional a cualquier juez de garantías que hay aquí. Para decirle lo siguiente, para irnos ya. Tenemos que no venir a estos congresos a escuchar la muy brillante intervención de los 2 profesores anteriores, sino a sacar unas conclusiones y escribir a los organismos. Nosotros tenemos parlamentarios del Valle del Cauca. Le mandan al médico este homeópata una carta que cuando consiguiendo votos viene y esperamos que como fruto de un congreso se hagan las siguientes modificaciones en la estructura de la Fiscalía General de la Nación. La segunda que hay que hacer es la formación de los criminalísticos. No hay quien investiga, no hay elementos, no le meten dinero a esta vaina, por Dios.
Le imponen a los que llevan 20 años, 10 años trabajando con la fiscalía y ¡pum! Un director de fiscalía que traen de Bogotá sin darle un estímulo a quien trabaja, a quien produce, a quien ha quemado sus pestañas, a quien ha demostrado honestidad y capacidad, nada, por encima de él van viniendo los directores. Entonces no tenemos criminalísticos, hay que esperar porque como el fiscal no puede practicar pruebas, a que tengan tiempo, a que tengan los instrumentos para practicar las pruebas para hacer posible el avance de los procesos. Y tercero, que es el otro fracaso, dijo un tipo que todavía está por aquí, lo veo andando, de apellido Osorio, fue fiscal general de la Nación. Venía de ser magistrado del Consejo de Estado, de la Sala de Consulta y Servicio Civil, que no sirve para nada, sino para pensionarse. Luis Camilo Osorio. Llegó al pensionadero y se pensionó. Y luego lo pasaron a fiscal y dijo un día una cosa insólita. Y ahí voy rematando, doctora. Dijo una cosa inusitada. Dijo lo siguiente. Cuando uno está preso por cuenta de un fiscal, antes de la ley 906, y él practica las pruebas, él las valora, él les pone su valor afectivo, él hace todo y lo mete a la cárcel, no lo salva sino Dios. Y ese tipo vive muy ocupado. Dijo, no viene a resolverlo nada. Pensamos que a quitarle el poder que tenían los fiscales con la ley 906 habíamos mejorado, no. Porque él no lo detiene, pero se aprovecha del juez de garantías que no maneja derecho constitucional y siempre termina metiéndolos a la cárcel. Y la tercera gran falencia nuestra es la falta de un jurado de conciencia. Donde nos copiamos es lo más importante, que hay el jurado de conciencia, no para todos los delitos, para cierto tipo de delitos. La burocracia oficial detesta a los jueces de conciencia porque no son expertos, no toman ginkgo biloba, no han resistido el paso del tiempo. Hay jueces que tienen 12 y 15 especializaciones. Toda especialización, curso, encuentro, simposio, soliloquio, vaniloquio que se haga, el tipo está allá y lleva su respectivo diploma. Tiene tachonada su casa, no de retrato de la mujer amada o del hombre amado, sino de cursos cumplidos de fin de semana. Necesitamos el jurado de conciencia para ciertos delitos, para que las cárceles no queden como están hoy, imposibilitadas de albergar, porque tenemos otra cosa gravísima. Todo el mundo va para la cárcel. Y en lugar de buscar salida, van a ser más cárceles. Y estamos en emergencia carcelaria a partir del lunes para seguir metiendo a la gente a las cárceles. Hoy tenemos 40.000 tipos que nos sobran en las cárceles. ¿Cómo los sacamos? Aumentando la cantidad de personas o buscando una manera de que ciertos delitos se purguen primero en la casa. Para que la señora los sancione, los ordene, les morigera el deseo y el abuso y los pone a producir para hacer lenitivo el proceso penal. Todo eso tenemos que buscarlo y terminemos diciendo una cosa que al doctor le encanta mucho. Ya para terminar por hoy. Todos los profesores de Derecho tenemos que tratar de formar. Esto que yo he dicho aquí lo saben todos los distinguidos juristas que están aquí. Estoy repitiendo cosas. Y los que están aquí sentados también. Yo les veo el ojo de gusto cuando hablo de que a uno lo puede torturar la señora 13 años. Dice, al fin lo tenemos cautivo, al desgraciado. Permítanme en esta hora decirles una cosa que el profesor debe formar, no solamente informar. Estamos en un periodo dificilísimo en La Habana. Un presidente intonso y lerdo que tenemos creó un conflicto innecesario ayer, antier. Y hoy está ese Maduro y su séquito, óigame bien, de vegetales, porque ni siquiera minerales son esos tipos, desbarrando contra el gobierno nacional y contra los colombianos y contra todos los presidentes. ¿Qué beneficios sacamos que se encontrara con Capriles? Ninguno, nada, para nada. Solamente para llevarle la contraria y para que eligieran 4 verdades al presidente. Pero en esta hora, permítanme reflexionar con un pequeño poema para terminar ahí. Es el poeta de la montaña, Carlos Castro Saavedra. Y dice lo siguiente, para esta hora definitiva. Cuando se pueda andar por los caminos de la patria sin ángel de la guarda, doctor. Cuando las sombras que proyectan las banderas, mi querido jefe y amigo, sean una sombra honesta y no una charca. Cuando la espada que usa la justicia, aunque desnuda, se conserve casta. Y cuando la paz recupere su paloma y concurran los campesinos a admirarla,
solo entonces se puede decir que el hombre colombiano tiene patria. Muchísimas gracias.